de oliva es un producto que es muy importante para la cultura y tradiciones portuguesas y españolas. ¿Sabes qué ocurre antes de comprarlo en los supermercados y qué puede afectar su calidad? Bien, empecemos por el principio. Primero hay que seleccionar las variedades de las olivas para que después sean plantadas según las condiciones ideales. Cuando se queden maduradas, ocurre su cosecha y su posterior transporte para el lagar. Aquí la aceituna es seleccionada, pesada, limpia y triturada. De este paso resulta una pasta que es batida para garantizar la separación eficiente de todas las partículas del aceite. Sigue entonces la centrifugación para separar la pulpa del aceite de otros subproductos. Sigue después una prueba de evaluación del aceite, la cual determina su calidad organoléptica. Posteriormente, el loteamiento, donde ocurre la combinación de aceite con diferentes características. Cada lote es sujeto a análisis para confirmar y garantizar su calidad, y si todo se encuentra dentro de las conformidades, el aceite sigue para embotellamiento y etiquetado. Garantizar la calidad de un producto ni siempre es fácil, y hay varios puntos en el proceso que la pueden comprometer. Ahora fijémonos en la etapa del embotellamiento. En esta etapa serán necesarias entradas de materiales como las botellas y sus tapas, así como el aire purificado para evitar la contaminación del producto. De nuevo, si todo sigue correctamente, tenemos una botella de aceite debidamente cerrada y lista para el etiquetado para que pueda ser distribuida y seguir su ruta en el mercado hasta los clientes. Un embotellamiento de calidad implica un selado hermético con sistema de apertura que pierde su integridad después de la primera utilización. Además, debe haber un control riguroso de las temperaturas de embotellamiento y de almacenamiento, todo con el objetivo de proteger el producto contra sustancias contaminantes del medio ambiente, como oxígeno, humo, polvo y microorganismos, contra contaminantes resultantes del contacto con el material de envase y contra la luz. Cuando los parámetros de funcionamiento no se cumplen, obtenemos un producto con calidad insuficiente, siendo los potenciales problemas de estos fallos oxidación del aceite, migración de sustancias e inseguridad microbiológica. Hay que recordar que, naturalmente, el aceite puede perder su calidad nutricional y organoléptica durante el almacenamiento y por eso es de extrema importancia minimizar esas pérdidas desde su fabricación. Veamos ahora con más detalle la oxidación. Durante la etapa referida, son varias las causas que pueden contribuir para este problema. Por ejemplo, quebra de las reglas de seguridad, uso de envases hechos de materiales permeables al oxígeno, fallos entre el tiempo de rellenamiento y cerramiento del envase, exposición a la luz, mala calibración de los aparatos de colocación y cerramiento de la tapa, y fallos en la supervisión de los procesos. ¿Y por qué centrarnos en este problema? Es que la oxidación del aceite es el mayor factor de su deterioración. Y como protegerlo, el envase es una buenísima opción, pero de poco nos sirve un lote dentro de todas las especificaciones si lo vamos a envasar en una botella que no mantiene su calidad. La elección del material del envase debe ser una decisión ponderada. Fijémonos en los más utilizados, el vidrio y el plástico. La oxidación puede ocurrir por fotooxidación, o sea, por acción de la luz que pasa a través del material, activando el proceso de oxidación, o debido al contacto directo con el oxígeno del aire. Cuanto mayor la permeabilidad del envase al oxígeno, mayor la oxidación. La protección del plástico, como vemos en la tabla, es baja. Al revés, el vidrio es una mejor opción. A pesar de no proteger totalmente contra la fotooxidación, es una barrera total para la entrada de oxígeno. Además, el vidrio es un material inerte, impidiendo la migración de sustancias. En cuanto al color, cuanto más transparente y menos oscura la botella, mayor la posibilidad de atravesamiento de la luz y mayor la fotooxidación. Aún queda percibir qué parámetros podemos medir para que sepamos si un lote se encuentra o no oxidado. El índice de peróxidos evalúa los primeros estadios de oxidación e indica la cantidad de oxígeno activo en un kilogramo de grasa. Presenta su máximo antes de que la grasa se considere rancia. Disminuye después mientras se forman los productos de la degradación de los peróxidos y responsables por olores desagradables. Estos son medidos por los parámetros de absorbancia a 232 y 270 nanómetros. A 232 se detecta la presencia de hidroperóxidos y dienos conjugados, y a 270 la presencia de productos de una mayor intensidad de oxidación, los compuestos carbonílicos y los trienos conjugados. Sugerimos un plan de monitorización para evaluar el estado de oxidación del producto después de comercializado y comprender cómo mejorar el proceso de embotellamiento. Así, la evaluación sería hecha por el equipo de la empresa responsable por la calidad y seguridad del producto de 3 en 3 meses, desde el embotellamiento hasta 12 meses después, ya que el almacenamiento no debe exceder el año de producción. Esto permitirá analizar la evaluación de la degradación y comparar diferentes tipos de botellas.
La evaluación se basaría en análisis de los parámetros regulados de la calidad físico-química siguiendo los métodos analíticos descritos en el Reglamento Delegado Unión Europea 2016-2095. El local sería el laboratorio de la propia empresa o de una asociada. Es plan porque, como hemos visto, durante el almacenamiento, las propiedades físico-químicas y organolépticas del aceite de oliva cambian debido a factores como el envase, disminuyendo su calidad nutricional. El principal aspecto degradativo del almacenamiento es la oxidación de la grasa, que puede conducir al desarrollo de off-flavors, sabor de rancio, cambios de color y reducción de su vida útil. Necesitamos para esto muestras de aceite de cada lote que se queden almacenadas en la fábrica según las mismas condiciones de temperatura, luz, etc. Resultados analíticos de los indicadores y de un programa estadístico para análisis de los resultados analíticos de cada lote y comparación entre ellos. El aceite de oliva es tan típico de nuestra identidad que garantizar y maximizar su calidad debe ser una prioridad de su fabricación.